casa están un poco separados todos, así que, bueno, si alguien tiene sarampión, sí puede quedarse en su lugar. Si no, pueden unirse, ¿verdad? Que sí tienen razón, ahora tal vez quieren estar separados por el sarampión. El campamento se programó. Bueno, ustedes saben que cada año, a medio año, hay vacaciones en colegios y escuelas. Hay una semana de vacaciones. Entonces se programó cuando terminan las clases y cuando empiezan las vacaciones, para no afectar o que no porque tenemos clase, no porque tenemos tareas. Y se había pensado también hacerlo cuando terminara esa semana, pero el problema es de que algunos, igual que todo buen guatemalteco, deja todo a última hora. Y entonces el domingo, antes de que empiecen otra vez las clases, yo estoy seguro que van a hacer tareas y ese va a ser otro pretexto para no ir al campamento. El campamento creemos que va a ser de bendición para su joven y su adolescente. Es de 12 años en adelante. Y la congregación es pequeña, entonces el número, pues tenemos pensado como 15 y más el equipo, ¿verdad? Así que están invitados, motiven a sus jóvenes para poder estar en este campamento, que no haya un pretexto de que no, porque tiene clases el lunes siguiente o porque tiene tareas. No, ¿verdad? Que no sea ese el pretexto. ¿Alguien recuerda que hemos estado estudiando estos últimos 2 domingos? Un salmo, ¿verdad? Hay un salmo que hemos estado estudiando. Es el Salmo 128. Lo vamos a volver a leer esta mañana. Así que todos con su Biblia, Salmo 128. Use su teléfono únicamente para leer su salmo, ¿verdad? No vaya a empezar a leer los mensajes ni vaya a jugar, sino use su teléfono para eso. Muy bien. ¿Todos tienen ya listo? 128. 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Les decía que en mi Biblia, Reina Valera, esta que tengo es Reina Valera, pero algunas Reinas Valeras está dividido, tiene tres divisiones, y de hecho una es sobre la bendición de la persona, del creyente, la otra parte, digamos, del Salmo, de este 128, del 1 y 2, una bendición, una promesa de bendición para nosotros. El 3 y 4, el Señor promete bendición como familia. Y luego el 5 y el 6 promete bendición como nación. ¿Por qué? Porque la persona que es bendecida, de hecho, bendice a su familia y bendice a su nación, bendice a su ciudad. Nadie puede ser solo bendecido él y no bendecir a su familia ni bendecir a su nación. No va así. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré y serás de bendición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este salmo empieza diciendo, bienaventurado, o sea, dichoso. ¿Es usted dichoso? Sí, no hay nada de convicción, ¿verdad? ¿Es usted dichoso? ¿Bienaventurado? ¿Doblemente dichoso? ¿Feliz? Bueno, quizá ahorita no parece muy feliz porque quizá hay una situación de que no le han pagado o porque hay alguna situación financiera o física, algún familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces,
o hay problemas a nivel de familia, etcétera. Entonces, pero hay una promesa del Señor que usted es dichoso, bienaventurado, y la bendición dice que es para todo el que teme al Señor. Y temer al Señor, ya hemos dicho que no es como nosotros lo vemos, una situación de miedo, sino es temer al Señor, es evitar no ofenderlo, demostrarle su amor, demostrarle gratitud. Entonces, eso es temer al Señor, ¿verdad? No voy a hacer nada para no ofender al Señor. Como, como eh, un hijo que sus amigos lo invitan a beber y diría, no, no voy a beber, no voy a beber porque no voy a llegar así a mi casa, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Verdad? Entonces, no lo hace por no ofender a sus padres y porque sabe que esto le va a traer malas consecuencias. Y ese es el temor a Dios. Es un ejemplo. Pero dice que cuando hay una promesa, tanto respecto al trabajo como a que nos va a ir bien. Y hay muchos libros sobre, les decía hace 8 días, sobre que uno lee cómo le puede ir bien. Pero este salmo nos amplía, nos hace un panorama de cómo nos puede ir bien en todo sentido. Entonces tiene una promesa de que nos va a ir bien. Y luego, este salmo nos dice qué tenemos que hacer a nivel del hogar. Y nos habla de la esposa y nos habla de los hijos. Y como decía hace 8 días, algo que es importante es que menciona que los hijos van a ser como planta de olivo alrededor de la mesa. O sea, dentro de la vida del hombre pone algo muy importante, que es la mesa. Y porque en la mesa es donde nos reunimos, la mesa es donde en la palabra, en el Nuevo Testamento, vemos muchas experiencias del Señor con alrededor de una mesa. Alrededor de una mesa llega una mujer quien rompe un frasco de perfume y unge al Señor. Alrededor de una mesa él comparte la última cena. A Zaqueo le dice, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y vemos cómo dice que estaba en la mesa con Mateo y muchos otros publicanos. O sea, la mesa es un momento para compartir, y hace 8 días mencionaba cada aspecto del acróstico mesa. Cuán importante es que cuando estemos con los hijos podamos dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuán importante es que nosotros estemos leyendo la palabra o escuchándola y poderle enseñar a los hijos. Cuán importante va a ser saber cuáles son los sueños de los hijos, qué anhelan los hijos. Y cuán importante es afirmar a los hijos con respecto a la palabra, que no están solos, que el Señor está con ellos, que son especial tesoro del Señor, que ángeles les rodean, que el Señor tiene promesas de que le va a guardar su entrada y salida. ¿Cuántas promesas nosotros podemos transmitirle a los hijos? Entonces, vimos el acróstico mesa. Entonces, la persona que teme al Señor, que obedece lo que dice, que lee la palabra y se da cuenta que hay 10 mandamientos, por decir algo, y dice lo que hay que hacer y lo hace, o lee su Nuevo Testamento y dice, el Señor pide esto y no lo voy a tratar de hacerlo. Esa persona tiene la promesa de que le va a ir bien. ¿Sí? Por ejemplo, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero ese es un mandamiento y la palabra dice que si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Tememos al Señor, andamos en sus caminos, porque andar en sus caminos significa obedecer, nos va a ir bien, en todo sentido. Nos va a ir bien a nivel de hogar. Y luego, esta mañana vamos a ver esos otros 2 versículos. Y dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cuando dice, bendígate Jehová desde Sión,
Muchas veces uno puede hacerse la pregunta, entonces, ¿qué me está diciendo el versículo? Me está diciendo que Dios me va a bendecir desde Sión, pero yo no conozco dónde está Sión. ¿Dónde quedará Sión? A ver, ¿verdad? Y lo ven entonces como un lugar, como que el Señor está en ese lugar, Sión, como un lugar físico. Y Sión era una tipo montaña, eh, una montaña que ha de ser tipo montaña, pero ha de tener un área plana, en donde había una fortificación, había muros gigantes, ¿verdad? Para no entrar, ¿sí? Y luego menciona acá y dice, y veas el bien de Jerusalén. Entonces, todos hemos escuchado de Jerusalén, hemos escuchado que Jerusalén queda allá en Tierra Santa, una región donde vivió Jesús y hemos escuchado de Jerusalén. Hemos escuchado ahora de la guerra de Israel y algunos hemos conocido que propiamente en Jerusalén hay un área que está dividida en donde hay musulmanes, donde hay judíos y donde hay cristianos, ¿no? En esa área, en Jerusalén. Pero ¿de dónde surge Sión y de dónde surge, cómo es esto de Jerusalén? Cuando nosotros leemos la historia, se dice que esa área, eh, esas ciudades, estas dos que estamos hablando, ah, digamos, tienen como unos 3000 años de que fueron fundadas. Y algunos consideran que hasta pueden tener hasta 5000 años, ¿verdad? Porque se han encontrado vestigios de hace como 5000 años. ¿Se imaginan el tiempo que tiene? Hay un momento en que esta región, propiamente de Sión y de Jerusalén, que es lo mismo, es como decir, llamémosle, hay algunos lugares en donde, por ejemplo, yo he ido alguna vez a Cartagena, es y Cartagena es un área, es un territorio, pero tiene un área que es la ciudad amurallada, ¿verdad? Donde hay un muro. O sea, es como decir el centro histórico. Entonces pensemos en Jerusalén como la ciudad y pensemos en Sión como el centro histórico. No sé si estamos bien ahí, ¿verdad? O sea, conocemos esto del centro histórico. Panamá, por ejemplo, tiene un área que le llama Casco Viejo. Aquí podemos llamarle centro histórico. Y así hay regiones que tienen su área propia, pero pertenece a toda la ciudad. Entonces, Sión es un área en donde estaban los jebuseos y era un área fortificada con muros grandes, eran muros grandes y ellos consideraban que nadie podía ingresar y conquistarlos, ¿verdad? Pero David, después que toma el reinado, después de la muerte de Saúl, él decide conquistar Sión, decide conquistarla. Y entonces, cuando los jebuseos le dicen que ahí hasta los ciegos y los cojos podrían derrotar al, a los que quisieran invadirlo debido a sus muros, ¿verdad? Era impenetrable, ¿sí? Eran muros enormes, muy difíciles de poderlos conquistar y ellos, su confianza estaba en esos muros. Pero David decide conquistarla y una de las cosas que hace es que le dice a su gente que el que logre entrar va a ser el jefe de su ejército. Y él tenía un general, Joab, si no estoy mal, no estoy seguro del bien del nombre, pero ellos penetran por un área en donde salía el agua de la ciudad, porque había una fuente de agua que
¿cómo podríamos decir? Surtía la ciudad, ¿sí? Y llegaba el agua a esta ciudad. Y esa parte donde llegaba el agua, donde estaba el nacimiento del río, ellos tenían también un muro, ¿verdad? Para que nadie tocara el agua y era un muro bien cuidado. Pero el agua, que también un área de agua que también ellos sacaban para los cultivos. Y David, con su gente, entra a través de esa cueva y logra entrar a la ciudad. O sea, ellos no pensaron que alguien iba a lograr entrar por esa área, porque era larga, oscura, donde salía el agua. Pero ellos logran entrar y conquistan la ciudad de Jerusalén o Sión. Y David toma la ciudad y le pone el nombre de la ciudad de David, ¿sí? Y ahí, en esa ciudad de David, es donde se construye el templo, donde Salomón construye el primer templo sobre la ciudad de Jerusalén y sobre la ciudad de Sión. Cuando nosotros leemos los salmos, se considera que del Salmo 120 al 132 eran salmos que eran cantos para los peregrinos que iban hacia Sión, porque ahí donde se construyó el templo, ahí también estaba el arca del pacto, donde se tenían las leyes que el Señor le había dado a su pueblo. Y entonces era un gozo, era una alegría ir a Sión, ir a la misma presencia del Señor, ir a adorarlo. Y entonces iban una vez al año a adorar al Señor y usaban estos salmos como canto de alabanza. Y entonces era una alegría poder llegar, era una fiesta tal, cada vez que llegaban, llevaban muchos peregrinos, llevaban sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor, ¿sí? Estaba en Sión. Entonces, Sión es el lugar donde el Señor habitaba. Si nosotros vemos, entonces, si vemos, por ejemplo, el Salmo 132, si no estoy mal, voy a ver si estoy aquí. El Salmo 132, 13, me los voy a leer. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. O sea, habitaba la presencia del Señor ahí. Entonces era un gozo estar o llegar a donde era la presencia del Señor, ¿sí? Y llevarle al Señor. Entonces, qué alegría, ¿verdad? Ellos cantaban estos salmos y como dice acá, en este versículo, dice que el Señor decidió tener y escogió este lugar para su habitación. Muy interesante. Entonces, Sión, físicamente, en el Antiguo Testamento era la presencia del Señor en ese lugar. Un lugar donde se iba con gozo, un lugar donde se iba con alegría, se iba con cantos, un lugar donde se ofrendaba al Señor, donde se hacía expiación por los pecados. Eso era Sión. Entonces dice que ese lugar donde estaba la presencia del Señor, pero cuando nosotros nos vamos a Hebreos 12, a Hebreos 12:2, si no estoy mal, vamos a buscar Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos Hebreos 12, vamos a ver acá, 12, del 22 en adelante, les voy a leer. Y dice del 12 del 22 en adelante, dice,
ah, sino que os habéis acercado. O sea, ya está hablando en el Nuevo Testamento, ya cuando vino Jesús, ¿sí? Ya nos habla de Sión. Entonces dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, en el Antiguo Testamento y en la época de David y en todo esto, Sión era un lugar físico donde llegaban al templo. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya diría, ya no es un lugar específico, ya es el lugar donde mora el Señor en el Nuevo Testamento, ya es algo espiritual, ya es algo diferente. Entonces la bendición, como dice el Salmo, el Salmo dice, y bendígate Jehová desde Sión. La bendición de Dios entonces ahora no es desde un lugar allá en Jerusalén, allá en Israel, allá donde era, sino es un lugar desde donde mora la misma presencia de Dios. Es donde Dios está, donde Jesús habita. Ahí nos bendice el Señor cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que dice su palabra y guardamos sus preceptos y andamos en sus caminos. Es cuando dice que nos va a ir bien a nivel de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra nación. Entonces Dios dice y pide en ese salmo, Dios te bendiga desde Sión. ¿Sí? Y ahora, en la Sión celestial de la que estamos hablando, ¿sí? Es donde dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, ahora estamos precisamente acercándonos a ese lugar de habitación del Señor, a ese monte Sión. ¿Cuándo qué? Cuando creímos, cuando pusimos fe, cuando tenemos la convicción de que Dios es un Dios vivo y es un Dios real, que nos puede bendecir y nos bendice. De hecho, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y estamos en compañía de muchos ángeles. Nosotros somos los primogénitos, ¿sí? Que estamos inscritos en los cielos. ¿Está inscrito su nombre en el libro de la vida? Sí. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, este salmo, una de las cosas que nos dice que somos dichosos, somos bienaventurados, y en este canto se nos dice que cuando la persona anda en sus caminos, obedece su palabra, entonces hay bendición de Jehová desde Sión, desde su misma presencia. Entonces nuestra bendición no viene de un lugar, nuestra bendición no viene de una ciudad, nuestra bendición no viene de un templo, nuestra bendición viene de Dios mismo. Simple, simple y sencillo, ¿verdad? ¿O no? Y luego dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Jerusalén, la ciudad, una ciudad que de hecho ha sido conquistada, una ciudad que ha pasado por dificultades, una ciudad que algunos reconstruyeron muros y la dejaron bien bonita, pero solo les duró mientras el gobierno estaba bien, pero luego fueron conquistados y entonces la ciudad, los habitantes tuvieron problemas. Yo veo en algunos países, sin mencionar nombres, que estaban bien, tenían edificios grandes de apartamentos, mercado y todo, y de pronto han tenido el problema de guerra y los mismos misiles han terminado con edificios, han terminado con habitaciones,
las personas se han quedado completamente en la calle, han tenido que irse a otros países, a áreas de refugiados, a ir a vivir a otra parte. Porque si en la ciudad no hay paz de parte del Señor, su gente va a sufrir. Y cuando la situación es difícil, por eso nosotros debemos de orar por, por, por la paz de Israel, ¿verdad? Nosotros deberíamos de orar por las naciones, deberíamos de estar orando, ¿verdad? Entonces dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. La palabra nos dice que el hombre bienaventurado que está mencionando acá, también a nivel de su ciudad, debería de ver la prosperidad, que sus lugares sagrados estén bien, que haya paz, que la gente sea prosperada, que a la gente le vaya bien. Esto es lo que podríamos decir que la persona que es bendecida puede ver la bendición de su ciudad todos los días de su vida. Eso significa que cuando nosotros hacemos esto, nosotros debemos de ver, cuando vemos de que estamos en otra área espiritual y deseamos el bien de las personas, nosotros deberíamos de compartirle del Señor, deberíamos de buscar que la persona crea en el Señor, tenga la convicción del Señor y pueda tener al Señor en primer lugar, aún antes de muchas cosas, que pueda amar al Señor aún sobre todas las cosas. Entonces, yo estoy seguro que cuando el hombre cambia y obedece al Señor, le va a ir bien. ¿Cómo? El Señor tiene plan para cada uno. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero somos parte del plan de Dios. Y yo estoy seguro que la ciudad también va a ser una ciudad prosperada. Cuando en una ciudad hay muchas personas con maldad, la ciudad no va a prosperar. ¿Sí? No va a prosperar. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice que oremos por la paz de Jerusalén, pero también dice que oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Para vivir quieta y reposadamente. O sea, es importante el hecho también de ser prosperados y de vivir bien y de tener las bendiciones del Señor, porque en esa medida nosotros también vamos a hacer prosperar nuestra ciudad. Y luego dice acá, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Fíjense que ese versículo parece que en los últimos tiempos ha cambiado. Parece que dijera, y veas a los gatos y a los perros de tus hijos. En la actualidad eso parece que quisiera decir. Pero yo creo que para el que teme al Señor y le obedece, ver a los hijos de los hijos es una demostración de bendición. ¿Sí? Realmente es una demostración de bendición. Porque llegar a ver a los nietos, ¿sí? ¿Qué significa? Significa larga vida. Hay algunos que yo he visto, ¿verdad? Dice mi abuelita y, y- y a veces las personas se ven, los nietos ya se ven grandes, pero la mamá es joven todavía y la abuela todavía es joven. Y dice uno, qué bendición, ¿verdad? Porque sí se apuraron, los hijos se apuraron, pero ahora como que ya no se apuran, ¿verdad? Tengo a mis dos hijos y como que no hay manera que se apuren, ¿verdad? Gatos y perros únicamente.
Pero tener nietos, de hecho, es una evidencia de larga vida. ¿Sí? A quienes no ven ni a sus hijos, menos a sus nietos. ¿Sí? Algo también importante es que hay hay un versículo, no recuerdo exactamente dónde, yo hoy no busqué ni anoté, pero dice que es una bendición para el hombre dejar herencia a los hijos de los hijos. O sea, es una bendición, porque entonces puede ver el fruto de un esfuerzo. Pero hemos hablado de que no se trata solamente de lo material, sino también se trata de dejar legado, no solamente lo material, sino dejar un legado. Entonces yo veo a algunas abuelas, por ejemplo, Orte trae hoy a su nieta, porque está interesada en que su hijo, su nieta, aprenda de la palabra del Señor. Y luego, por ejemplo, mi hermana Aida tiene una nieta que vive aquí en la vecindad le llevan a esta nieta e incluso vivió unos meses allá con ella en Guatemala. Y increíble, pero le enseñó todos los días la palabra del Señor, tanto que la aprendió. Entonces, para los que son bendecidos con larga vida, es una bendición poderle enseñar a los hijos de los hijos sobre la fe, sobre el amor y sobre la confianza en el Señor. ¿O no? Es una bendición para los que tienen nietos. Entonces, es una oportunidad para poder influir espiritualmente sobre los nietos. Pero ahora viene algo que muchas veces no se influye ni sobre los hijos, menos se va a influir sobre los nietos. Leyes decía una verdad que puede ser aplicable. Mientras los hijos estén bajo el techo, usted aproveche cada momento, porque de los 70 años, por ejemplo, yo tengo 70 años, de los 70 años de vida, si hacemos un recuento de cuánto tiempo estuvieron los hijos acá, por ejemplo, mi hijo Dani tiene literalmente casi 12 años que ya no lo vi. ¿Y a qué edad lo tuve? Lo tuve aproximadamente, yo diría, como a los, ya de una edad mayor. Yo tuve a Georgina como a los 36, Dani como a los 38 sería, ¿verdad? Pero redondeemos 40. Y se fue Dani como a los 20, ¿qué? ¿Se habrá ido? Como a estudiar, yo creo que es un poquito menos, porque a qué edad ingresan a la universidad. Ingresan como a los 18. Entonces quiere decir que usted los va a tener, si usted vive 80 años, va a tener 18 años para influir sobre los hijos. No va a tener mucho tiempo. Créanme que no van a tener mucho tiempo. Y si en ese poco tiempo no influye espiritualmente en los hijos y no los convence realmente de la importancia del área espiritual, cuando estén en la universidad ya no van a volver. Créanme, muy difícilmente vuelven. He podido tener la experiencia de jóvenes que pasaron por acá, son médicos, son especialistas, jamás volvieron. Jamás volvieron otra vez a una iglesia. O sea, los padres dejaron un legado, dejaron una herencia, o puede ser hasta un legado material, pero no espiritual. ¿Eso qué significa? Significa que lo espiritual no es importante para los padres. ¿Por qué? Porque probablemente no anden en los caminos, no teman al Señor, no obedezcan la palabra. Y por eso es que el tema de nuestro campamento es convicciones. Porque
Cuando vi una estadística en que 7 de cada 10 niños y adolescentes que asisten a una iglesia, 7 de cada 10 se van y jamás vuelven a una iglesia. Nosotros bendecimos a los padres que hemos visto que sus jóvenes permanecen, trabajan en la iglesia. Créanme, no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano, nunca va a ser en vano. Pero cuando el padre va el domingo a la iglesia como ir al partido, ni al partido del Xelajú, porque yo podría compararlo con el partido del Xelajú. El partido del Xelajú están 1 o 2 días antes, desde las 7 de la mañana, haciendo cola para que les permitan entrar. Pero ni eso, ni siquiera el mismo día de la reunión, no. No se viene con el gozo que iban las personas a Sión a adorar al Señor. No se tiene esa convicción. Es que literalmente no la tenemos a veces. Y si nosotros no la tenemos, ¿qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a transmitirle a las siguientes generaciones? Entonces, la bendición realmente, usted tendría que irse de este mundo satisfecho de que dejó un legado espiritual a los hijos. Propongámonos esto, ¿verdad? Propongámonos de que estamos y vamos a dejar un legado espiritual a los hijos. Y por eso dice, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Y con los hijos va a tener problemas después. Con los nietos, nada que ver. ¿Cómo va a poder influir? Pero si usted influye, mire, van a haber generaciones que quizá a usted ni sepan de usted, ni sepan de su nombre. Porque uno puede recordar el nombre del abuelo, pero del bisabuelo, no sé cuántos recuerdan el nombre del bisabuelo o del tatarabuelo. ¿Cuántos recuerdan el nombre del tatarabuelo? No, ¿verdad? No, o sea, nosotros desaparecemos física y en nombre y en todo. Pero dejar esta herencia espiritual a los nietos y bisnietos es realmente una bendición. Créanme que es una bendición. Pero va a depender de sus actitudes, de lo que usted haga, así es el ejemplo. Entonces, la palabra dice, dichoso el que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque a través de eso, en este salmo, vemos bendición para la familia y vemos bendición para nuestra nación y podamos vivir en paz en esta nación. Es nuestro deseo, que podamos tener paz en esta nación. Y este salmo termina diciendo, paz sea sobre Quetzaltenango. Esa paz sobre Quetzaltenango va a depender de nosotros. De ahí va a depender. Pongámonos de pie. Acercarnos a Sión es, vamos a ver si lo tengo acá. Ellos iban con gozo a Sión.